del trabajo porque éramos escasos, ¿verdad? Habíamos poco personal, pero y por eso, o sea, yo no podía salir, o sea, estaba amarrado, hermanos, amarrado, ¿verdad? Entonces, y yo le doy gracias a Dios porque el Señor pone, o sea, personas en el camino para ayudarle a uno, para interceder por uno, hermanos, ¿verdad? Y yo pude ver eso, ¿verdad? Y entonces, y una persona, ¿verdad? Que, 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 que aprecio bastante también, me dijo, vos sí que tenés suerte, me dice. Y yo me le quedo viendo, fíjense lo que les dije. Y yo ya vi, todo había pasado, fíjense. Sí, le digo yo. Y entonces, y una persona atrás habló y me dijo, no, el Señor le ayudó a Huguito, dijo. Y entonces y yo, en silencio, imagínense, esas cosas fueron las que pude visualizar en silencio, ¿verdad? Cuando el Señor, obra, porque Él obra de esa manera también, ¿verdad? Y entonces, y, y entonces, y yo le dije, Señor, de veras, gracias, le digo, por todo esto. Y después el hermano Benjamín me dice, ahí está el Señor, y ya habían arreglado todo. Y me dijo, y ya le fuiste a decir gracias, me dice. Yo me cayó el 20. Y entonces, y vine, ¿verdad? Es cierto, dije yo. Y fui donde al ancianito, ¿verdad? Y entonces, y le fui a dar, o sea, las gracias, ¿verdad? O sea, a él, ¿verdad? O sea, porque él vino de las orillas, ¿verdad? O sea, para arreglar esa situación, ¿verdad? Entonces, y hermanos, eso es lo que quería pues compartirles, decirles, ¿verdad? De que muchas veces, ¿verdad? El Señor va a obrar de esa manera, ¿verdad? O sea, el Señor va, y a veces, y muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo que el Señor hace para guardarnos, ¿verdad? Y entonces, y ese es mi testimonio, hermanos, ¿verdad? Cómo el Señor obró todas esas circunstancias, ¿verdad? Amén. Bendiga. ¿Alguien más que quiera? El Señor les bendiga, hermanos. Pues no iba a pasar, pero recordé que sí tenía que pasar y es el testimonio acerca del campamento que tuvimos en Guatemala el año pasado. Se llamaba Lléname Hoy y se trataba del Espíritu Santo. Cuando fui al campamento de México, el último día terminamos acerca del Espíritu Santo y pidiendo al Espíritu Santo. Y empezó el campamento de Guate con el mismo tema, el Espíritu Santo. Y durante el año anterior, el Señor había estado hablando a mi corazón del Espíritu Santo, pero una de las maneras en que lo hablaba muy específico era que Él es el Consolador. Y bueno, aprendí que nunca, gracias al Señor, nunca he dejado de ir a algún campamento por falta de provisión, porque yo no tengo para poder ir, pero el Señor siempre ha dado para cubrir cada gasto y he podido ir. Entonces fuimos a ese campamento de Guatemala y desde el primer día el Señor estaba ahí, empezó a moverse y recuerdo que el mover del Espíritu estaba fuerte, pero había algo en mi corazón que era como que el Señor quería que yo diera cierto paso, pero para mí era muy difícil porque requería que yo pasara tal vez cierta vergüenza. Y estaba ahí como resistiéndome y hasta que dije, bueno, lo voy a hacer, Señor. Y hermanos, yo nunca había sentido el amor del Señor así. Sentí un amor del Señor, pero tan precioso. Y cuando yo estaba, y pues el devocional, no sé, duró como 2 horas, no sé. Era algo increíble.
Entonces estábamos, el hermano nos dijo, siéntense, pero vamos a seguir. Y seguimos y la dulzura del Señor estaba ahí tan precioso, su espíritu se estaba moviendo. Y recuerdo que pues al final de eso yo iba a ir a hacer eso que el Señor estaba pidiendo de mí, pero me entraban las dudas y decía, ay no, pero es que tal cosa. Y en eso se levantaba una palabra profética, animarme y decirme, tienes que hacerlo, hazlo. Y me volví a animar y en eso de repente me volvió a pasar otra vez entró el desánimo y dije, no lo voy a hacer. Y otra vez se levanta otra profecía, era como que el Señor estaba leyendo nuestros pensamientos, nuestra mente, y el espíritu de profecía estaba fluyendo. Y el Señor se movió de una manera muy especial, hubo nuevos nacimientos. Hay un testimonio de un joven que el Señor tuvo que mover desde hace muchos meses algo para que este jovencito llegara y pudiera nacer de nuevo. Así que el Señor fue muy precioso, hubo bautismos en el Espíritu Santo, hubo sanidades, y en el día sábado los rallies cambiaron un poquito, en lugar de ser juegos, fueron como lugares donde íbamos y nos compartían de ciertos temas. Y uno de ellos fue la calle Azusa, tal vez algunos de ustedes han escuchado, y es donde se empezó un avivamiento. Y la calle Azusa, es en donde viene Ministerio Cebrón, de ahí viene nuestra genealogía, de ese avivamiento que hubo ahí. Entonces nos empezaron a explicar todo y los hermanos que fueron a través de los años hasta llegar al hermano Marvin, llegar al Ministerio Cebrón, el Instituto Bíblico y pues nosotros aquí. Y en eso el pastor que nos compartió, él fue a ese lugar, calle Azusa, está en Estados Unidos. Entonces él quería pues ver, dijo, tal vez el lugar ahorita es un museo, uno puede entrar porque era una casa. Entonces él fue con su esposa pues se crió en Estados Unidos y se dieron cuenta que calle Azusa estaba cerca de donde su esposa se había criado. Así que fueron un día y él esperaba ver un templo, un museo, algo, y él no vio nada. Lo único que vio fue un poste en donde había un rótulo que decía que ahí había sido la calle Azusa y que ahí había habido un avivamiento. Era todo lo que decía. Y el hermano pues le dolió en su corazón, porque imagínense que el Señor se mueva aquí de una manera preciosa, con un avivamiento lindo, y años después regresemos y lo único que haya sea un poste, después de que en este lugar hubo un mover del Espíritu Santo precioso. Y el hermano llegó y se aferró a ese poste, y su esposa estaba ahí con él, y dice que él sí, porque es en California, entonces ahí como hay mucha gente, él pues solo se aferró y empezó como a orar en su corazón, pero dolido. Entonces su esposa, pues yo entendí que fue algo literal, pero otros dicen que no, fue como una visión que la hermana tuvo, que mientras el hermano estaba aferrado a ese poste, vinieron 5 hombres y pusieron sus manos sobre el hermano y le dijeron, todavía hay esperanza. Y el hermano, habían hecho la réplica en el campamento de ese poste con las señalizaciones, y el hermano se aferró a ese poste y su esposa se aferró a ese poste y dijo, yo quiero hacer algo, quiero que los jóvenes pongan sus manos sobre mí y las muchachas sus manos sobre mi esposa, y empecemos a orar. Hermanos, todos los equipos que pasaron ahí, todos, creo que sin excepción, querían regresar a ese lugar, porque el Señor empezó allí a bautizar en lenguas, a hablar en lenguas, los jóvenes hablando en lenguas, y era algo, literalmente yo digo, vivimos un poco del avivamiento de la calle Azusa en ese campamento. Fue algo muy precioso, para mí fue difícil porque fue un tiempo en que yo veía a todos, no sé si les ha sucedido, que están encontrándose con el Señor, pero uno no puede, se siente seco, y yo estaba en esa lucha. Y seguimos pasando por diferentes estaciones, nos hablaban de las misiones, de la iglesia perseguida, y yo me recuerdo que fui con Judá y le dije, era el último, le dije, Judá, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Porque no solo me había pasado en ese campamento de Guate, sino que me pasó en el campamento de México, me pasó el año pasado, y entonces yo le decía a Judá, pero ¿por qué siempre me pasa? Y justo es los días sábados. Y Judá me dice, mira Priscila, el Señor a veces va a permitir eso, pero no es porque tú estés mal, sino porque Él quiere que lo busques más.
Y recuerdo que fuimos a comer, a hacer la fila, pues ya se terminó ese tiempo, pero ahí seguía un grupito que seguía orando, no podían parar de orar. Y hubo unos que pues empezamos a hacer la fila para comer y llegó una amiga de Colombia y ella me dice, ay, es que yo quiero regresar, yo quiero volver, pero me da pena, pues porque ya no le tocaba a ella estar ahí. Y yo estaba desanimada, yo no quería volver ahí, la verdad. Pero yo le dije, al verla, le dije, te acompaño. Y hermanos, fui con ella y literalmente era como un imán. De repente estábamos otra vez los jóvenes ahí en esa carpa, orando, postrados en el suelo, algunos. Pasó tal vez más de 2 horas, el tiempo de comida no se hizo como estaba en el plan, y recuerdo que yo solo empecé, me paré y le dije, Señor, yo necesito un abrazo. Y el Señor empezó a descender y yo empecé solo a llorar y a llorar, y de repente yo estaba hincada en el suelo y yo lloraba y lloraba. Y yo realmente estaba hablando en lenguas, pero no salía nada, no salía ningún sonido, solo podía llorar. Y yo me recordé de la mujer pecadora, que ella solo podía llorar mientras enjugaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Y fue algo muy precioso, y cuando terminamos, porque el hermano tuvo que parar, porque necesitábamos comer, después necesitábamos hacer nuestro devocional y después había otra actividad más. Pero era tan precioso cómo el Espíritu se movió, y después de eso, hermanos, se sentía una libertad, se sentía un gozo, pero es que no se puede explicar. Y el Señor nos visitó de una manera muy preciosa, y quiero animarlos y decirle a los jóvenes que el Señor, su Espíritu Santo, transforma vidas, que busquemos la llenura de su Espíritu Santo. Yo le digo, mamá, mami, yo aprendí algo ahí. El Señor me visitó a mí, yo pude experimentarlo de una manera muy personal, pero yo aprendí algo y eso cambió mi manera de orar, porque yo no puedo nunca, por más que hable con una persona, nunca la puedo cambiar, pero cuando el Espíritu se mueve, cambia. Entonces yo ahora cuando oro por alguien le digo, Señor, que tu Espíritu se mueva, porque si tu Espíritu se mueve, entonces hay esperanza. Amén, que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Uno más. No iba a pasar porque estoy un poquito malito, pero sí le quiero dar gracias a Dios porque a principio de año, en enero, 11 de enero, tuve un accidente. Creo que muchos saben porque gracias a ustedes también me recuperé muy rápido. Gracias por sus oraciones, se les aprecia mucho, se les quiere bastante. El 11 de enero yo tuve un accidente en un carro, me pasó tirando, yo andaba en mi moto y tuve un accidente, me caí. Yo recuerdo hasta cuando estaba en el hospital, no recuerdo nada, dicen que me llevaron los bomberos y todo. Estuve ciego por unas 4 horas más o menos, no podía ver a nadie, solo sentía que me hablaban y yo decía, no puedo ver. Me hicieron una tomografía y tenía una masa en la cabeza, una mancha. Y tuve una fractura en la clavícula, también en el dedo del pie se me quebró, total que andaba todo mal. Y entonces, a la semana supe que hubo un muchacho que también se accidentó y él quedó completamente vegetal, ¿verdad? Entonces la misericordia de Dios, Él permite cosas para nuestras vidas, pero nos trata con amor. Y aunque hubiera quedado vegetal, ¿verdad? Pero el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Muchas veces este año aprendí de que tal vez uno quiere ser Dios y querer cambiar algo en otras personas o querer solucionar cosas, pero pues tenemos la confianza, que tengamos la confianza en Él, que Él es el que hace todo, Él permite todas las cosas. Y otro testimonio que puedo dar, el 30 de diciembre yo tuve trabajo y trabajé de noche.
y tuve una salida y traía mi dinero en la billetera, no en la billetera, sino que en mi pantalón. Ya cuando yo llegué a mi casa, me quité la ropa y ya no tenía el dinero. Entonces, fue bien feo porque el otro día íbamos de salida y no tenía ese dinero. Y le di gracias a Dios. Y le dije, Señor, gracias por lo que me das, por lo que tú permites. Tal vez una persona con mayor necesidad se lo encontró y pues es tu dinero, gracias. El 31 de diciembre en la madrugada me llamaron por una emergencia. Y cuando yo me bajé de la moto, yo ni siquiera le estaba pidiendo al Señor nada. Cuando yo me bajé de la moto, yo di 2 pasos y encontré el dinero tirado. Entonces, desde un día antes se me había caído y ese día yo lo encontré. Y lo que el Señor nos da es para nosotros. Si nosotros no sabemos qué vaya a pasar este año, pero estamos en sus manos. Y como decía el canto de la mañana, aunque mi corazón desfallezca, ¿verdad? Él es el que nos puede fortalecer y confiar en Él siempre. Nos creemos, hermanos. Buenos días, hermanos. Solo quiero compartir un testimonio por el fallecimiento de mi suegra hace reciente, pero como la Biblia nos enseña y hemos escuchado, lo natural es una sombra de lo espiritual, ¿verdad? Y hace unos meses el hermano Samuel nos envió un video de un predicador que es enfermo, y que nació enfermo y sin embargo escribió un libro. Y yo le compartía al grupo, sí, lo oí una vez, cantando un himno que se llama What a Day, What a Beautiful Day. Y estaban celebrando la vida de alguien que había fallecido. Y ese día el Señor abrió mis ojos a lo que sucede cuando un cristiano fallece. Inmediatamente está en la presencia del Señor. Y lo compartía con Sixto en la mañana cuando fui a traer a mi hija a su casa. Pero cuando llevamos a mi suegra a la funeraria, la capilla donde la velamos tenía por nombre Jerusalén. Dios es bueno y la llevó a la Jerusalén celestial. Cuando salimos de la funeraria, hermanos, todos los semáforos, desde la funeraria hasta el cementerio, estaban en verde, todos. Cuando íbamos estaban en rojo y cuando íbamos llegando, verde, 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 pase. Íbamos con las nietas de mi suegra y les digo, ¿no se han dado cuenta que todos los semáforos están en verde? Sí, me dijo una. Este era el día que mi suegra tenía que partir con el Señor. Y al oír ese himno, What a Day, What a Beautiful Day, hay una parte que dice, oh, qué feliz me sentiré cuando yo vea el rostro de mi Señor. Sé que el Señor se llevó a mi suegra y está con ella. Y fue fiel con ella, porque cada crisis que ella tuvo de salud, ella siempre decía, hijo, estoy lista. Si el Señor viene por mí, estoy lista. Estoy lista. Wow, hermanos, yo oía esas palabras y suegra, ¿qué le puedo decir? Pero sí, la preparó el Señor mucho y sí, fue el día del Señor para ella. Y muchas gracias por sus oraciones, hermanos. De veras, nos ayudaron mucho a pasar la crisis con mi suegra y sabemos que está con Él.
Muchas gracias. Pongámonos de pie, hermanos. El Señor es bueno, hermanos. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aunque parezca buena o parezca mala, pero Dios tiene control de nuestras vidas, de nuestros pasos. Y Él quiere siempre lo mejor para nosotros, siempre. Y Él lo va a hacer. Él va a darnos lo mejor siempre. Amén. Te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti. Entre todos, porque tu amor constante es grande, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad, las nubes alcanzan. Se exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Se exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. se exalta. Sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Le damos gracias, Señor. Exaltado eres, tú eres exaltado, Señor, sobre toda la tierra. Exaltado eres, sobre
los lugares celestiales contigo. Señor Jesús, por favor, que tu gracia esté con nosotros, lo suficiente para elevarnos, Señor. Padre, que veamos la amplitud que hay en ti. Oh Señor, que veamos que nosotros somos los estrechos, Señor. Oh, gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, ensancha. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, porque nada nuevo trae el año 2025, al menos, dice tu Señor, que las uvas sean machacadas, dice el Señor, porque ciertamente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, nada podrá separarnos del amor del Señor. Señor, ayúdanos a tomar decisiones determinantes en nuestra vida, Señor, este año 2025, Señor, porque a ti te pertenecemos, Señor, porque tuyos somos, Señor, y estamos bajo tu poderosa mano, Señor. Así que nada os extrañe, dice el Señor. Gracias, Señor. Señor, ensancha nuestro corazón, por favor. Ensancha nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu palabra more en nosotros. Por favor, oh Rey, te lo suplicamos, Señor, ensancha nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, more en nosotros, por favor, oh Rey, te lo suplicamos, Señor, para que no nos extraviemos, Señor, sino que podamos caminar en obediencia, Señor, a ti. Haznos obedientes, Señor, y que cada uno tú puedas producir en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, porque tú quieres hacernos bien a cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos. Es necesario que oigamos tu voz, Señor. Es necesario que ensanches nuestro corazón, por lo cual te lo pedimos, Señor, que ensanche nuestro corazón en este tiempo, Señor, para poder recibir de ti, Señor, y poder obedecer, Señor, a tu palabra, a tus caminos, Señor, que podamos ser obedientes, Señor. Por favor, Señor, te lo suplicamos, ensancha nuestro corazón.